Like this, put your hands up, love the moment ever from dusk. Yo, you always got my back, and of course I got your back. Don't you worry about that. No, it's been a good day, good night. It's gonna be a good day, good night. Nothing comes between us, dancing like ballerinas under the moonlight all night long. How these plain and simple scenes get painted so vividly by you. I just wanna stay with you. And the world is only dance whenever our eyes meet. You know you leave me in a trance. It means everything to me looking down below. Things that used to bother me, cause your existence just lights me up. You always got my back, and of course I got your back. Don't you worry about that now. It's been a good day, good night. It's gonna be a good day, good night. Within the inner heart of plead for you to talk to me. I wanna hear all the good and bad, the stories you had. As I drift across the sky, the hour hand turns high. So good night. When they sing along, I'll be singing, baby. Hola, hola a todos, ¿cómo estáis? Espero que todos y todas estéis genial. Hola, Baurio, ¿qué tal estás? Bienvenida. Y bueno, hoy es un día especial. Sí, llevo cámara porque hago web stream desde mi portátil. Por lo tanto, hoy, mal que os pese, me vais a ver el jepeto. Y bueno, básicamente, ya lo estáis viendo en el título del directo. Si no estáis muy enterados, ahora a las 9, dentro de un par de minutos, pues en el canal oficial de Xbox van a publicar un podcast acerca de lo que va a ser el rumbo de la compañía a partir de ahora, en la que estarán los mandamases de Microsoft, con Phil Spencer a la cabeza, que también está confirmada la asistencia de Matt Booty y de Sarah Bond, que también son dos cargos muy importantes dentro de Xbox. Y bueno, que si no sé si estabais muy enterados, porque estas últimas semanas se han ido esparciendo distintos rumores y elucubraciones en las que los juegos de Xbox podrían llegar a ser multiplataforma en un futuro no muy lejano. Estamos hablando de juegos como por ejemplo los Halo, los Forza, los Gears of War, y se ha estado rumoreando de que muchos de estos juegos terminarían llegando a otras plataformas, o sea, PlayStation o hasta Nintendo Switch, depende de cómo. Por lo que Phil Spencer la semana pasada puso en su Twitter pues una publicación en la que nos emplazaba al día de hoy precisamente, en la que nos van a un poco a aclarar qué es lo que va a pasar con la compañía, con Xbox, y cómo van a afrontar lo que es el futuro a partir de ahora. El Genshin en Switch, buena pregunta, Baurio, porque en teoría cuando lo estaban desarrollando iba a salir simultáneamente tanto en Play, PC y Switch, pero la versión de Switch se la dejaron por el camino. Quizá yo apostaría que saliera con la nueva consola de Nintendo. Ya no creo que hagan ya una versión para Switch a estas alturas de la película, Baurio. Vamos a ver, porque esto es un podcast
tenemos que mirarlo. Tenía aquí la página de Vandal para ver si ya han publicado el podcast, porque ahora en teoría son las 9 en punto. En teoría ya tendría que estar disponible. Tengo aquí a mano el canal oficial de Xbox. No sé si tengo que ir aquí a la emisión en directo. No tengo ni para joder a ideas si ya está publicado. Si no, no sé cómo va eso. O quizá en vídeos. Porque es una cosa, es como un shadow drop, por así decirlo. Porque estaba viendo por aquí, no es una emisión en directo de toda la vida. Tenemos que esperar a que lo posten. No tengo ni idea de cuánto va a durar este podcast, si ya está pregrabado, si es una emisión en directo. Aquí dice, según Banda, que es solamente audio, pero yo creo que va a haber un poquito de imagen. Yo por lo menos creo en el canal de YouTube, creo que sí. Por lo que vamos a estar atentos, o si alguien en el chat por casualidad tuviese el enlace de dicho podcast, se lo agradecería un montón. Yo voy a ir dando a BF5 y de mientras vamos hablando de lo que vosotros queráis. El Genshin en Xbox sería una buena idea también, Aureo, también sería algo a tener en cuenta. Pero bueno, Xbox también va un poco a lo suyo con su Game Pass. Que bueno, yo por cierto me estoy pasando lo que es el Persona 3 Reboot en dicho servicio. También lo tengo en físico, pero ahora mismo me lo estoy pasando gracias a Game Pass. Mira, aquí está. Mira, dura 22 minutos. ¿Estáis a punto, amigos y amigas, para ver el podcast? Porque le voy a dar al play, ¿de acuerdo? Vamos a ajustar bien, vamos a poner la pantalla enterita y venga. A ver, que se escuche bien y ahora le daremos. Dura 22 minutos. Voy a ajustar todo el volumen, lo pondremos en pantalla completa y a ver si esto empieza. Pues menos mal que es un podcast cortito. Yo pensaba que sería de 1 hora, una cosa así, ¿eh? No tenía ni idea. A ver si carga. Que mucha gente lo estará viendo ahora mismo. Yo supongo que será por eso. A ver si... Vamos a ajustar la calidad un poco, que se me ha puesto reguinchi. Iré traduciendo más o menos lo que vayan diciendo. Aquí hay Phil Spencer, Sarah Bond, Matt Booty. Déjame ajustar la calidad, por el amor de Dios. A ver, me cuesta, al maldito no me hace ni caso. Claro que la calidad es paupérrima, no sé por qué va a tener así. Es increíble. Vamos a ponerla un poquito más alta, aunque lo más importante sea el audio. Disculpad mis fallos técnicos. Tengo un internet muy humilde en casa y más si lo streameo desde mi portátil. Os pido disculpas por ello. Madre de Dios. Lo voy a empezar otra vez desde el principio, ahora cuando ajuste. Va. Disculpad, Vamos a dar, como diría Ronaldinho en los anuncios de Nadet, repetimos. Ahora sí, Venga. Ahora sí que sí. Toma 2. Vamos a empezar. Ahora me diréis si se escucha bien la retransmisión. Si van a hablar de las exclusividades, un poco del futuro. Se escucha abajo. ¿Mejor ahora? Well, when we originally had planned for the show, starting back in December, I think we probably would have started with Activision Blizzard, maybe talked a little bit. Un segundito, que ajusto el volumen. Vale, Tito Fío, estate calladito. A ver, un segundín. About the exclusivity with some of the news. ¿Mejor ahora? Hardware, but we've had some unforeseen news that has come out. So bueno, yo uso Twitch Studio, Audio. Exclusivity question, because I know it's on the minds of a lot of people. We hear from the community, and that's an important input for us. So we made the decision that we're going to take 4 games to the other consoles. Just 4 games. 4 juegos.
kind of fundamental exclusive strategy. Solo 4 juegos serán multiplataforma. O sea que no vais a ver ni un Halo, ni un Gears, ni un Forza. And long-term health of Xbox means a growing platform, our games performing, building the best platform for creators. Ahora se están tirando un poco de Forest. We're always looking to learn as a leadership team and to grow, and we think this is Sí que quieren crecer, tal, bueno. Use what some of the other platforms have right Pero lo now, importante es que solo 4 juegos van a ser multiplataforma. So these 4 titles. Hi-Fi Rush, Pentiment. I'm not going to name those games. The teams that are building those games have announced plans that are not too far away. Va a haber un Nintendo Direct anunciando esto. Figo sabe. So, I don't want to take anything away from those teams. So I won't be talking O van a anunciar en un Direct el Hi-Fi Rush. It'll make sense. Can we say if either of those titles are Starfield or Indiana Jones? They are not Starfield or No son ni Starfield ni Indiana Jones. Vale, yo digo Hi-Fi Rush, Pentiment, Sea of Thieves y me falta uno. No sé el cuarto cuál sería. Decision driver for any decision that we make, anything we're going to talk about today, is the long-term health of Xbox. Vale, están pensando a largo plazo, ¿eh? Bueno, Minecraft siempre ha sido multiplataforma. El Halo no va a ser, ya os lo digo ya. Are going to be a smaller and smaller part of the game industry. And that's not some great insight, because if you look at the last 10 years... Sí, bueno, le van a dar más importancia a lo que son los servicios, más que a las consolas en sí. Multiple consoles, al Game Pass. And PC, you see big games landing on multiple platforms. And we want to be a great platform for vale, también quieren llevar sus juegos a multiplataforma, pero no todos. Pentiment, Hi-Fi Rush y Sea of Thieves. Me falta uno. We looked at games that are over a year old, so they've been on Xbox and PC for a while. A couple of the games are community-driven games. Que hay juegos que ya están durante un tiempo exclusivos de Xbox y de PC y que seguramente pasado un tiempo pues lo lleven a las demás plataformas. Hombre, claro, van a seguir invirtiendo porque hace muy poco que han comprado Activision Blizzard, tienen que amortizar esta pedazo de inversión. Kind of community-driven games that will end up on other platforms and give us the ability to continue to invest in them. We think that's great for the business and great for the uno es Sea of Thieves. Eso de que se juega mucho en la comunidad. Puede que sea Grounded, el cuarto. Os digo mi apuesta, Hi-Fi Rush, Pentiment, Sea of Thieves y Grounded. Son esos 4. A ver si acierto. ¿Alguno de vosotros en el chat cree lo mismo o puede decirme algún juego que cree que puede llegar a otros sistemas? Que sea de Xbox, ¿eh? ¿Hablamos? To invest in maybe future iterations of those, so sequels to those, or just other games like that in our portfolio. And when we don't damage Xbox and we can grow our business using what other platforms have and to help vale, que no quieren dañar lo que es la marca Xbox con ese anuncio. And last thing I'll say, looking forward, you know, I think there is an interesting story for us of introducing Xbox franchises to players on other que quieren poco a poco introducir los juegos de Xbox en otras plataformas. Vale, no hay comentarios, ¿eh? No promise beyond that. So if you're on those other platforms and you see these 4 games coming, please don't take it as some signal that everything's coming. It's not. Vale, está diciendo que, ojo, que no quiere decir que ahora mismo no se venga todo a otras plataformas. Ahora de momento son esos 4 juegos. Yeah, there's really no fundamental change to how we think about exclusivity. We just came out of Developer Direct, which was an awesome show. Sí, que por ahora van a seguir manteniendo sus marcas exclusivas, las marcas más fuertes. Hundreds of millions of people. So it's this kind of De momento solo está hablando Phil Spencer, los demás no están pintando nada. Están de figurantes, porque solo está hablando él. Podría haber ido solo, de momento.
developers and will continue to be. Our focus is on how do we continue to grow the games industry by reaching more players in more places. Vale, que quieren ayudar a crecer la industria llevando sus juegos a los jugadores. Ok. Y yo creo que se viene un Nintendo Direct inminente. Con eso que ha dicho Phil Spencer, ¿el Direct se viene la semana que viene o más pronto de lo que pensamos? Y vamos a ver el anuncio, por ejemplo, de Sea of Thieves o de Pentiment o de Hi-Fi Rush muy, muy pronto. Hombre, está hablando Mark Booty. Está hablando de juegos masivos como Roblox y Fortnite que están llegando a todo el mundo, aunque no sean de Xbox como tal, y ellos más o menos quieren hacer algo parecido. Exacto, que los juegos de Microsoft seguirán llegando a Game Pass el primer día, eso no lo van a cambiar. Menos mal, porque eso era uno de los grandes incentivos de Game Pass. Vale, van a seguir llevando a juegos a más plataformas, pero no todos. Vale, lo más importante que valoran es que haya crossplay y cross-save, que puedas guardar en la partida en diferentes sistemas y que puedas jugar con gente, por ejemplo, de Play, de PC, de Switch. And your player are going to be able to move across all those parts. So not all of our games today are necessarily built to take advantage of that. There still will be some games that don't. As we bring more teams. Claro, hay juegos que no van a soportar esas funciones todavía, pero los que desarrollen a partir de ahora pues tienen pensado de que todos lleven crossplay y cross-save. Es lógico. Yeah, absolutely. I mean, that's one of the things, like you said. Y esta es Sarah Bond, que es la presidenta actual de Xbox. Antes lo era Phil Spencer, pero digamos que lo ascendieron. Vale, Diablo 4 se viene al Game Pass, amigos. Ahora se empieza a notar la compra de Activision Blizzard. El primer peso pesado de la compañía es el Diablo 4 que se viene para el Game Pass. Así lo podré probar, aún no había probado el Diablo 4. No sé vosotros si lo habíais probado, si lo habíais jugado, el Diablo 4. Y se viene muy pronto para Game Pass, Y eso significa que pronto se vendrán Call of Duty, el World of Warcraft quizá, los Crash, los Spyro. Voy pensando, Eso es lo que dicen, Laurio, que está muy bien el Diablo 4. Pero yo aún no he tenido la ocasión de jugarlo. Habrá que echarle una probadilla. Sí, que la gente juega a Xbox en distintos dispositivos, con la tablet, con el móvil, con la consola de toda la vida. Eso es lo que hago yo también. Yo de tanto en tanto juego a juegos de Game Pass con el móvil también, Que no quieren cerrarse en banda, que quieren llevar el Game Pass a todos los dispositivos que puedan, ya sea eso, tablets, móviles, etcétera. It's not about one device. It's not about games in service of a device, but rather the devices that people want to play on should be in service of making the games as big and popular. Exacto, que quieren llevar el servicio a cuantos más dispositivos mejor. Es lo que está diciendo Tito Phil. Is the thing that all of us as game players should be voting for, because that's the thing that will lead to the best long-term success and growth in this industry. Bueno, que eso a largo plazo va a resultar lo más beneficioso. Sí, que la gente hoy en día juega en varios dispositivos, eso es la realidad.
¿Y cómo va a repercutir eso en el negocio? In fact, realistically, if you look with the addition of Activision and Blizzard and ZeniMax, we're one of the largest game publishers. Están hablando de las compras que han hecho, como Activision Blizzard, Bethesda. Como veis, hay mucho juegazo ahí. Es que se han gastado mucha pasta, ¿eh? We want to back away from. We want to continue to be building great games that millions and millions of people can love, and that they can play those games where they want to go play. But we do understand the business success that Xbox has to have. Us as leaders in this business, the system today, the system that all companies that we play video games from, is a world of you got to be growing your business. Growth in our Xbox business is critical to the long-term health of Xbox. Many people know I've been on Xbox for over 20 years. Vale, está hablando un poco de cómo Xbox está abriendo hueco en la industria, de que Phil lleva más de 20 años allí y que no ha sido fácil. When we look at opportunities to allow more people to play, more people to engage, more people to buy, more people to subscribe, eso, quiere que más gente se suscriba. Esa es la clave. Lo ha dicho, el Tito Phil. Quiere más suscriptores al Game Pass. Y claro, con la compra de Activision Blizzard, pues es un gran incentivo para que la gente pueda suscribirse a Game Pass. But what were the signals behind the scenes that maybe indicated how we wanted to look at the future of Xbox and how we kind of keep up with the industry? Yeah, such a good question. And I think it's, as people who care about the industry, which I assume is people who are watching this, it was an amazing year. Some great launches. El año pasado fue un año estupendo, está diciendo Phil Spencer. Concuerdo totalmente. Y este año también te va, ¿eh? De juegazos que van saliendo. You end up with some job eliminations, which we had. We had even our own hard decisions to make about building a sustainable business for ourselves. Claro, porque despidieron a mucha gente. Eso también dice que fue una decisión difícil, no sé yo, ¿eh? Phil, porque te va marinera también. I want people who invest their careers in working here to feel like this is a place that they can be successful. And that really is down to being part of an industry that is growing. La industria está creciendo, pero los despidos son inevitables, ¿eh? Phil Spencer. Hola Johnny, ¿qué tal estás? Bienvenido. Sí, bueno, resumiendo, Johnny, que hay 4 juegos de Xbox que van a ser multiplataformas. Solo 4, no todos. Bueno, PlayStation también había comentado algo de que quería llevar más juegos a otros sistemas y tal, pero de momento lo que sabemos es que de Xbox solo van a llegar 4. Y mi apuesta, la he dicho antes, pero te la digo, Johnny, son Hi-Fi Rush, Pentiment, Sea of Thieves y Grounded. Son esos 4. Creo que son esos 4. Y lo van a anunciar en un Nintendo Direct dentro de muy poco. Te lo digo ya. Sí, vale, que quieren que la marca sea fuerte en los próximos años, vale. No, Johnny, no vas a ver ni un Halo, ni un Forza, ni un Gears en Play, al menos por ahora. Lo han dejado bien clarinete. We're obviously thinking about our responsibility, our hardware responsibility is supporting the growth of gaming communities. How has that actually shown up for the players? Are there other games we can see? Claro, en eso en qué va a repercutir en los jugadores. Claro, porque ahora Call of Duty y Minecraft son suyas. Sería lo ideal, ¿no, Johnny? Pero claro, luego habría monopolio. Yo creo que es bueno que haya competencia. Así no haces que los demás no se duerman en los laureles. Those two things probably are some of the biggest influences on where people choose to play and what devices they choose to play. Yeah. When we think about, claro, están pensando que influye a un comprador a comprarse un sistema u otro. Wants their game to find the biggest audience possible. That's just the nature of building a game. You want people to sí, porque Nintendo va un poco aparte, Johnny. Nintendo vive en su mundo, le va bien, más que bien, de hecho. Exacto. Pero Nintendo
Nintendo la podemos dejar un poquito más de lado porque va un poco a su ritmo. Los que quieren competir en igualdad son Play y Xbox, eso sí. Claro, porque Nintendo busca otras cosas, no busca la potencia pura. Prefieren ser innovadores. Mira, Baurio, ojalá sacara la próxima consola, ojalá fuera bastante potente también. Pero Nintendo no se va a centrar en eso, ya hace años que no lo hace. Y no le va mal. I think one of the fun recent examples about this is actually Power World. Mira, ahora están hablando de Power World, amigos y amigas, que el Power World lo ha petado muy fuerte y el Power World está en Game Pass. Hola Pep, ¿qué tal estás? Benvingut. Pues aquí estamos hablando un poquito del futuro de Xbox. Bueno, porque streameo desde el portátil, Pep, no te acostumbres. No, bueno, más o menos el resumen de la conferencia, bueno, del podcast, es que básicamente solo 4 juegos van a llegar a otras plataformas, solo 4. No os hagáis ilusiones por ahora. Ay, que Diablo 4 se va para el Game Pass. También, importante. So we're talking about the role that hardware plays for creators, for the games and those communities. Vale, están hablando un poco del hardware y un poco las dificultades. Es que, Johnny, ahora el Game Pass va a ser a lo que se van a centrar 100%, los de Xbox. Pues van a dar muchísima importancia. No tanto a la consola en sí, sino a que el Game Pass llegue a la mayor cantidad de gente posible. Que la consola solo va a ser un trozo de plástico para ellos. Un mero dispositivo para que almacene el Game Pass, simplemente. Exacto, tiene que haber buenos juegos también, es importantísimo, por supuesto. Bueno, pues Pep, yo tengo la Series S, por ahora ya me apaño. Vale, que quieren seguir haciendo creando consolas potentes, pero bueno, tú tienes la X, yo tengo la S. Y tú solo juegas en PC, Aureo. Bueno, cada uno juega a lo que quiere, como puede. Exacto. Exacto, ahora hablarán de la preservación de los juegos, que es un tema muy importante, en mi opinión. Y claro, Xbox en este sentido lo está llevando bastante bien, mucho más, por ejemplo, que Nintendo. Por lo menos en la tienda de Xbox está unificada y puedes seguir comprando juegos de 360, de la primera Xbox. En esto lo están llevando bastante bien, dentro de lo que cabe. Nintendo debería aprender un poco y Sony también, porque ya no puedes comprar juegos de Play 3 en Play 5, por ejemplo. Claro, tienes razón, Mario. En Steam también hay más preservación, hay más variedad también. The ability to not only play the games, but my saves are still there with our cloud save systems. Exacto, con el sistema de guardado en la nube también le da mucha importancia. O sea que por lo que interpreto, las siguientes consolas de Xbox van a seguir siendo retrocompatibles con las demás. Según lo que están contando, vamos. No sé, Johnny, eso sería lo ideal, pero eso sería... Es utópico, Johnny, no se van a unir como tal. A ver, resumen.
What we're saying is you're playing on a platform where you know the biggest games in the world are always going to be. You're playing on a platform where you get to access Game Pass. And Vale, all of the que haya games Game from our Pass en incredible todos range of lados. studios will always launch in Game Pass day one. And you're playing on a platform that's dedicated Exacto, to que you, los like juegos que player-first hagan ellos features, de los estudios de cross-play, Microsoft van a seguir cross-saving, sabiendo el cross-progression, primerito día. backwards compatibility, being able to play your games in your Bueno, ahora library anywhere últimamente, you want Baurio, los because of the juegos de investments Play they al make cabo in de cloud unos gaming. meses llegan a And so you're PC. playing somewhere where you're investing and you know Por you lo get to que take the poquito a games poco forward esa with you frontera and entre across Play y all of the PC se va screens where you are. difuminando. And I think most importantly, Xbox is a place where you know when you're investing in Xbox, you're investing somewhere that is dedicated to making games more successful and creators Vale, que more si successful. invierten en So that they Xbox can es para invest que more los to bring juegos tengan even better éxito, tal y que experiences to you cual, all of the vale. time. Yeah, just that investment in the studios is so, and we feel that as part of first party with the platform proximity. Bueno, habían dicho que el Final 16 saldría en PC, pero nunca han dicho cuándo, Baurio, ¿sabes? And just be reminded that we're now one of the biggest Hola, ¿qué tal development estás? organizations in the industry. Tres meos What does that mean sensual, for espero que estés players? muy It bien. means that the biggest games are going to continue to come Todo to bien, todo Xbox. bien. Gracias And, por this preguntar. 2024, Aquí the year estamos coming un poco up, debatiendo we've got acerca del more than futuro 10 de major Xbox y releases de coming up. Microsoft. Great stuff. Hellblade Hemos 2, sensual. we've got Diablo expansion, we've got Avowed, Ara, Mira, the aquí van Indiana los Jones próximos game, lanzamientos, and Indiana there's Jones, more in Avowed, development, which I think we're going to be able to share more about at our June showcase. juegos de coming up Play. pretty soon. Well, I guess I should get Pues yo te ready saludo for desde my España. show. Hemos sensual, te saludo Well, desde thank you all España, for desde showing up on the Cataluña podcast concretamente. today, and we'll see the rest of you this June. Thanks, Tina. Thank you. Pues parece que el podcast ya se ha acabado. Vale, os hago un resumen rápido. Básicamente, el podcast ha consistido en anunciar de que solamente 4 juegos van a llegar a otras plataformas, solamente 4, que se estaba especulando que si todo llegaría a Play y a Switch, que si el Halo, el Gears, el Forza, nanay de la China. Básicamente son 4. Os repito mi apuesta personal, porque ellos no han dicho qué 4 juegos. Mi apuesta es Sea of Thieves, Pentiment, Hi-Fi Rush y Grounded. Van a ser esos 4, creo. Y ese anuncio se va a producir en un Nintendo Direct que se viene muy, pero que muy pronto. Lo van a anunciar, yo creo, la semana que viene. La semana que viene, probablemente en un Nintendo Direct anuncien eso, que Hi-Fi Rush, Pentiment, Grounded y ahora no recuerdo otro, van a llegar a Nintendo Switch. Y básicamente eso, que quieren seguir creciendo, llevando el Game Pass a más dispositivos. Y bueno, el otro anuncio quizá destacable es que Diablo 4 va a llegar a Game Pass, no han dicho cuándo, pero es básicamente el pistoletazo de salida para que los demás títulos de Activision Blizzard pues terminen aterrizando en lo que es el Game Pass, tipo Call of Duty, pues World of Warcraft, StarCraft y bueno, también los Crash, los Spyro. Y nada, eso básicamente es este resumen del podcast de Xbox. Ya veis que ha durado 23 minutos, no ha sido muy largo. Y básicamente estamos un poco igual. Tampoco es que haya habido un cambio de rumbo muy, muy destacado. Simplemente ha sido un poco para calmar las aguas, me parece, este podcast. Yo creo que era una cosa que no estaba programada, que han tenido que improvisar un poquito así rapidito para callar un poco lo que son los rumores que se iban contando estas últimas semanas, ¿me entendéis? Y bueno, gente, me parece que voy a chapar este breve directo ahora. Dentro de un ratito seguiré jugando a Persona 3, por lo que si queréis seguir viéndome, pues dentro más o menos de una media horita, pues me iré a jugar un ratito a Persona 3 y estáis todos invitados e invitadas a verme si queréis aquí en Iván Chikun, ya lo sabéis. Además, también dispongo de otras redes sociales, como por ejemplo mi canal de Twitter, que si me queréis seguir por allí podéis hacerlo tranquilamente, en las que posteo cuando hago los directos, o si hay algo que me llame la atención, lo dejo por allí. Cuídate muchísimo, Baurio, de verdad, muchísimas gracias por haberte pasado. Y tú también, Johnny, espero que os lo hayáis pasado bien, que os lo haya hecho entretenido y ameno. Cuida't molt, Pep, una abraçada ben forta per tu també.
Muchísimas gracias a todos y todas por haberme acompañado. Y bueno, este directo voy a resubir a lo que es mi canal de YouTube, que si me queréis seguir por allí también, estáis todos y todas invitados a darle like y suscribiros, por supuestísimo. Y nada, gente, en principio dentro de un ratete voy a jugar un rato a Persona 3. Y nada, en principio ya iremos siguiendo haciendo directos normales y corrientes. Eso ha sido una excepción. Y bueno, gente, chapo aquí lo que es el directo de Xbox. Y nada, os doy muchísimas gracias por haber estado conmigo, ¿eh? Venga, gente, que vaya todo muy bien. Adiós, adiós, hasta la próxima. Chao, chao.